Conde de Saint-Germain, junto al profesor Alberto Roca. La Hermandad del Tiempo. Otro especial de Radio Mística TV. Bueno, vamos a hablar esta noche de un personaje muy interesante en la historia espiritual de la humanidad. Este personaje se llamó Conde de Saint-Germain, pero por supuesto ha estado sujeto a lo largo de la historia a numerosas controversias, porque era una personalidad muy conflictiva para el ambiente en que le tocó moverse, sobre todo el ambiente diplomático, el ambiente político de aquellos tiempos, y estamos hablando del siglo XVIII. Lo cierto es que para poder entender la personalidad del llamado Conde de Saint-Germain, tenemos que ir hacia la estructura de los misterios espirituales, y uno de esos misterios espirituales es el de la permanencia de ciertos personajes, de ciertas entidades espirituales a lo largo de la historia, como si no tuvieran edad. Para ciertos, seres privilegiados en la historia espiritual humana, existió el fenómeno de esa permanencia o esa repetición de sus vidas. Por supuesto, aparentemente ese tipo de personajes no moría, o si moría se transformaba inmediatamente y pasaba su espíritu a otro ser equivalente. Y en la tradición, por ejemplo, de Occidente, existen las leyendas que hablan de que, por ejemplo, el emperador Federico Barbarroja de la Edad Media, uno de los que organizó alguna cruzada en la época de las mismas, está sepultado, o mejor dicho, custodiado en un lugar secreto, y se dice que está esperando el momento de retornar a la vida concreta. Eso cuenta la tradición germánica. También se habla, por ejemplo, de Carlomagno en la tradición francesa, que en realidad Carlomagno está esperando el momento de retornar, o ha esperado durante mucho tiempo el momento de retornar. Otro de estos personajes tan controvertidos a lo largo de la historia es el llamado Altotas. Altotas era el maestro de un célebre ocultista que se llamó José Bálsamo, pero que su nombre es más conocido como el de Conde Cagliostro. Y Altotas era su maestro, y se dice que tampoco ha muerto realmente y que está esperando su momento, o que de alguna forma actúa a través de alguna persona para inspirarle sus conocimientos o sugerirle sus conocimientos. Otro personaje muy interesante es el llamado Christian Rosenkreuz, que es el fundador de la llamada Orden de los Rosacruces, o la Hermandad de los Rosacruces. Y se dice que Christian Rosenkreuz ha vuelto a lo largo de los siglos, a partir del siglo XIII, en que apareció por primera vez su figura física, se deterioró, se debilitó, muere, pero deja una enseñanza a 12 sabios. Esos 12 sabios a su vez pasan a otra vida, pero él vuelve en el siglo XIV y recupera otra vez su misión, enseñándole sus conocimientos a otros 12 sabios que son los fundadores reales de la llamada Hermandad Rosacruz. Todo esto está en las tradiciones de Occidente, pero en la Biblia, por ejemplo, también existe eso. Tanto el profeta Enoc fue trasladado en vida
al cielo y para eso tuvo que convertirse en luz, y hay una serie de tradiciones en los llamados libros apócrifos que hablan de toda la historia de este Enoc. Incluso han dejado los libros de Enoc, todo el ciclo de Enoc, que son libros llamados apócrifos, incluso algunos son evangelios llamados apócrifos. También el profeta Elías, que va al cielo sin morir. Por supuesto que para poder hacer ese tránsito de la tierra al cielo tienen que alcanzar un nivel de espiritualidad muy elevado. Esas son algunas de las tradiciones de personajes que no mueren realmente y que pueden retornar. En el caso del conde hay un malentendido. Resulta que el teniente general conde Claude Louis de Saint-Germain era un ministro de la guerra en algún gobierno francés, recibió la orden de comendador de San Luis, también fue mariscal y general en Dinamarca, y entre 1707 y 1778, que fue su periodo vital, a partir de su adolescencia, digamos, realizó numerosas aventuras, participó en guerras, en combates, estuvo mezclado con diversos acontecimientos extraños, turbios, podríamos decir, no demasiado conocidos, pero recorrió parte de Francia, Alemania, Austria, Bohemia, Rusia, etcétera, etcétera. Y tuvo una cantidad de, digamos, momentos en su vida en que la situación era bastante confusa con relación a lo que realmente hacía. Se sabe que era un hombre muy atractivo y que tuvo bastante éxito en su vida profesional y también en su vida amorosa. Y aparentemente de alguna forma se mezcló en algunas aventuras bastante dudosas. Resulta que este teniente general, conde Claude Louis de Saint-Germain, ha sido confundido con el conde de Saint-Germain ocultista, el esoterista, el investigador espiritual. Entonces, muchas de las aventuras medio peligrosas atribuidas al conde de Saint-Germain ocultista, en realidad fueron del conde de Saint-Germain militar, que no tenían nada que ver. Vamos a ver de dónde viene este conde llamado de Saint-Germain. Era el hijo del príncipe Leopold Georg de Transilvania, de la familia de los Rákosi. Príncipe Rákosi II de Transilvania era su padre. Había nacido en un lugar llamado Kis Topoljani, en la región de Transilvania. Por razones dinásticas, tanto él como sus hermanos fueron muy perseguidos y se los quiso asesinar y tuvieron que ser ocultados. Y tomaron nombre los hermanos, por ejemplo, el hermano mayor tomó el nombre de Marqués de Santa Margareta y el hermano menor el de Marqués de Santo Marco. Entonces él decidió ponerse un nombre propio y se colocó el de Sanctus Germanus, el hermano santo, y fue protegido desde la adolescencia en lugares ocultos para evitar ser asesinado por los enemigos de la dinastía de los Rákosi. A lo largo de su historia aparece, por ejemplo, digamos en público, por primera vez en el año 1743. Y toma diversos nombres. Es conocido, por ejemplo, como el Marqués de Montferrat, como el Marqués de Aymar o de Belmar, como el caballero Schöning, como el conde Saltykov en Rusia, como el caballero Wolf, como el caballero Saroji, como el caballero Weldon, que quiere decir de alguna manera benefactor, ¿verdad? Ese Weldon. Se dice que tuvo, mucho después se dijo, que tuvo diversos orígenes, que fue húngaro por la región de Transilvania, que era italiano, que era alemán, que era español, que era polaco, e incluso algún biógrafo de esas épocas llegó a decir, creo que era un escritor inglés, llegó a decir que era mexicano. Así que fíjense
todas las dudas que hay sobre el origen. Lo cierto es que nació en esa región de Transilvania, de Kistopolchani, y a partir de ahí tuvo que vivir protegido porque por razones de política dinástica lo persiguieron tanto a él como a sus hermanos. Escribió un libro que se conserva, se ha publicado, que se llamó La Santísima Trinosofía, un solo libro que se conserva de él, auténtico, que se supone que es absolutamente auténtico, escrito por el conde de Saint-Germain. Es un tratado sobre gnosis, rosacrucismo, masonería y alquimia. Ese es el famoso tratado de la Santísima Trinosofía. Y se le atribuye otro libro, no se sabe realmente si lo redactó él, con un título muy largo, se llama La magia revelada de Moisés, encontrada en un monumento egipcio y hermosamente conservada en Asia bajo la divisa de un dragón alado, redactada en caracteres secretos con 5 figuras cabalísticas. Ese es el título completo de ese gran libro que se le atribuye a él. Es un tratado de magia ritual ceremonial. Por supuesto que a lo largo del tiempo, el conde de Saint-Germain se destacó en diversos lugares de Europa donde tuvo oportunidad de realizar tareas, sobre todo como diplomático. Fue muy respetado en Francia, muy respetado en algunas de los países alemanes, porque ustedes deben saber que en aquellas épocas Alemania estaba dividida en más de 250 pequeños estados. Había de todo, principados, marcas, ducados, reinos, en fin, todos bajo teóricamente el dominio del imperio alemán, pero en realidad eran países absolutamente independientes que hasta tenían su moneda propia, sus aduanas propias, etc. De modo que en algunos de esos países alemanes fue también muy respetado. Llegó a estar como diplomático en Rusia, durante el gobierno de Catalina II, pero esta le tenía bastante resquemor. Muchos dicen que no era antipatía sino miedo, porque sabía de los poderes que poseía el famoso príncipe Rákosi de Transilvania. Y como tenía muchos poderes, Catalina no simpatizaba con él porque realmente, a pesar de que ayudó a la diplomacia rusa de aquel tiempo, a pesar de eso ella prefería tenerlo lejos, de modo que no fue muy afín a la personalidad de Saint-Germain. Por supuesto, a lo largo de su vida, el conde de Saint-Germain cosechó numerosas críticas. Vamos a ver qué hacía el conde de Saint-Germain. En primer lugar, era un experto en la mejora de las joyas. Era capaz de mejorar y dejarlas prácticamente perfectas a perlas que no habían salido del todo bien en sus orígenes, y las dejaba impecables. Diamantes, brillantes, zafiros, en fin, diversas joyas que tenían alguna imperfección, él, mediante sus conocimientos y su práctica, las lograba mejorar a tal punto que eran desconocidas después y era muy bien retribuido por esos trabajos. Los nobles, los príncipes, incluso algún rey, lo consideraban un verdadero genio en el mejoramiento de determinadas piedras preciosas. Eso le generaba también envidias. Él era el preferido de algunas cortes y muchas veces los favoritos de esos nobles se sentían desplazados por esa personalidad tan exuberante de Saint-Germain. Además, era un hombre muy sabio, que dominaba diversas materias, conocía muchas cosas, y entonces, claro, despertaba celos, despertaba resquemores. Era un hombre que se presentaba en cualquier lugar y siempre sabía ubicarse perfectamente ante cualquier asunto que se tratara con él. Y por eso recibió diversos cargos diplomáticos en los países por los que transitó.
y era muy respetado. Fíjense que, por ejemplo, un famoso escritor del siglo XVIII en Inglaterra, se llamaba Horace Walpole. Este Horace Walpole era un famoso novelista, además hay varias novelas de Walpole que han sido traducidas a nuestro idioma castellano, y él decía, Walpole decía que Saint-Germain era verdaderamente un genio, era considerado un verdadero genio. Y es muy interesante la opinión que tenía uno de los más grandes genios realmente de aquella época, cuyos trabajos siguen repercutiendo hasta hoy, que fue Voltaire. Voltaire le llegó a escribir varias cartas a Federico II de Prusia, que era el rey de Prusia, donde le decía que el conde de Saint-Germain es inmortal y conoce todas las cosas. Eso decía Voltaire, nada menos que era un escéptico, tremendamente racionalista, tremendamente cuestionador de todas las cosas misteriosas. Sin embargo, decía de Saint-Germain que era inmortal y que conocía todas las cosas. Y Federico II de Prusia lo elogiaba profundamente y lo consideraba un genio de la diplomacia. Nada menos que el rey sargento. Federico II era además de ser un excelente político, era un brillante militar y un excelente músico, a tal punto que se conocen composiciones de Federico II y se conocen obras que él interpretaba al violín, porque era un brillante músico como ejecutante. Y ese hombre tan brillante le tenía un respeto muy profundo. Otros que hablaron bien de él fueron, por ejemplo, Rousseau, Casanova, los hermanos Grimm y el propio conde Cagliostro, que se sentía una especie de discípulo de Saint-Germain. Dominaba una cantidad de idiomas, todos los idiomas occidentales, dominaba además el griego, el latín, el árabe, el hebreo, el sánscrito, podía defenderse en cualquiera de esos idiomas, era telépata, clarividente y se dice que llegó a controlar la propia invisibilidad. En la corte de Luis XV fue considerado un excelente diplomático y brillante, y se radicó finalmente, protegido por el conde de Hesse, en el norte de Alemania, en la región del Schleswig, y ahí en el castillo del príncipe de Hesse se dice que falleció en el año 1784. La verdad es que fue visto mucho después durante la Revolución Francesa y reconocido. Fue visto durante la Revolución Rusa y reconocido. Se dice que participó en una gira que hizo por Buenos Aires en la Argentina. Se dice que estuvo durante la guerra del 14 participando como agente secreto, y que por supuesto estuvo ligado a los dirigentes de la Revolución Rusa. No sabemos exactamente cuál es la realidad, pero evidentemente el conde de Saint-Germain desarrolló una personalidad multifacética, brillante, muy reconocida por los hombres geniales de su tiempo, y que no vacilaron en reconocer esas fuerzas, esos poderes y esas capacidades del conde. También se dice que el conde de Saint-Germain fue el producto de una serie de encarnaciones sucesivas de distintos personajes que son históricos, existentes. Se dice que el origen de la fuerza etérica que generó a ese príncipe Rákosi de Transilvania fue un místico de las Islas Británicas que se llamó St. Albans. Después el espíritu de ese ser pasó al filósofo neoplatónico Proclo, que había nacido en Constantinopla. También se cuenta en la Edad Media, Roger Bacon, uno de los teólogos y filósofos más célebres, está en la historia de la filosofía. Fue Roger Bacon un fraile muy perseguido por sus propios
correligionarios por sus investigaciones sobre la alquimia, sobre la magia, etcétera. Un hombre brillante. También se dice que fue Christian Rosenkreuz allá por el siglo XV y finalmente un patriota húngaro llamado Hunyadi, un liberador, un luchador por la libertad de Hungría. Esa es más o menos la afiliación de carácter reencarnacionista que se le atribuye al conde de Saint-Germain. Por supuesto, hemos hablado un poco en profundidad de los temas que a mucha gente a veces le resultan un poco extraños, ¿verdad? Cuando uno se refiere a esta cuestión de la reencarnación y de las sucesivas vidas de un personaje. Pero para muchas culturas, por ejemplo la cultura budista o la cultura tibetana, esa presencia de la reencarnación, esa vigencia de la reencarnación es algo tan natural que es considerado simplemente como una especie de hecho empírico que no depende realmente de un sistema de creencias.